pasamos al lavado, de la fachada. Estos lavados cumplen un papel muy importante en el proceso de impermeabilización. Si nosotros nos fijamos, todo lo que hemos visto hasta este paso ha sido una preparación de la superficie. Todavía no hemos hablado del hidrófugo, que es el producto que va a ayudar a impermeabilizar y a generar una barrera impermeable en toda la fachada. La parte de las fachadas y el lavado, siempre habrá una discusión bastante compleja entre si yo utilizo un rinse o si utilizo un ácido o si compro los ácidos y los diluyo, si Mira, los no hago deja yo listar. mismo en las obras, si lo hago yo mismo en la obra o si lo compro ya preparado. Entonces, aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Es muy importante tener en cuenta que aunque los ácidos puros limpien más, pueden generar a largo plazo un desgaste en la fachada. ¿De acuerdo? Y una analogía un poco interesante para entender lo que acabamos de plantear es, ¿qué pasa o cómo quedo yo más limpio en la siguiente pregunta? ¿Si me baño con cloro o si me baño con, pues digamos, jabón de baño? ¿Con qué podría quedar yo más limpio? Entonces uno pensaría, incluso alguna vez una administradora me dijo, no, pues primero quedo oliendo a cloro y no me gusta. Entonces, sí, es cierto, podría quedar uno oliendo, digamos, que a cloro, pero en el ejercicio de fondo es, ¿podría yo quedar más limpio si me baño con cloro? Pero la pregunta principal sería, ¿qué tan bueno para mi piel puede ser que yo me bañe con cloro? Entonces sucede lo mismo en los ladrillos. Los ladrillos son unas arcillas con unas proporciones, digamos que definidas, cocidas en un horno, que tienen una cara esmaltada, que tienen unas características interesantes porque intercambian o respiran, como dicen, con el ambiente. Son propiedades físicas del material y por eso cuando nosotros lavamos con unos ácidos muy fuertes, nítricos, fluorhídricos, puede que se vea más limpio. Sin embargo, al mediano y largo plazo lo que podríamos estar haciendo es dañando esta cara esmaltada tan característica del ladrillo. Por eso en esos casos, desde SICA nosotros recomendamos siempre utilizar una mezcla de ácidos rebajadas a las que hemos denominado rinces, que son formulaciones utilizadas para mantener a largo plazo las características del ladrillo. Dentro de SICA, ¿cómo se llama este producto? Cicaliteado rinse. ¿Por qué en algunas ocasiones no están utilizados? Porque se tiene la creencia de que el producto no limpia. Básicamente, todos los productos y tecnologías de SICA han sido diseñadas pensando siempre en la durabilidad del sustrato y de los materiales en los que se aplica el producto. Por eso el rinse es una mezcla de ácidos que tiene el equilibrio perfecto para limpiar y además mantener esa cara esmaltada de ladrillo, ya que con las limpiezas y los lavados constantes vamos desgastando este ladrillo. Entonces, por eso en general la recomendación en el lavado es tan importante referente a la limpieza y a los limpiadores rinses, que son mezclas de ácidos rebajadas diseñadas especialmente para los ladrillos. Sucede mucho en obra nueva que se utilizan incluso a veces en ladrillos que llevan muy poco salidos del horno unos ácidos fuertes. Y entonces seguramente se van a ver de nuevo más limpios, pero al mediano largo plazo se van a desgastar bastante. Por esto es importante siempre tener en cuenta esta recomendación. Dentro de la ejecución de estos procesos, nosotros contamos también con la recomendación de los sellos de la ventanería. ¿Por qué? Porque ahí tenemos riesgos también de espacios, de desgaste del sello original, de pronto del empaque de la ventana y pues por ahí se meta el agua. Son puntos también de posventas, sobre todo en las construcciones nuevas, y por esto el sello, sobre todo entre el marco y el muro, es tan importante. Nosotros contamos con sellos para marco y muro y para marco y vidrio. Démonos cuenta que pues son materiales diferentes. Eso implica que el producto que yo voy a utilizar debe entonces adherirse a estos materiales
y además debería tener una no afectación al muro. Es decir, entre marco y muro yo debería utilizar sellos neutros, sellos de curado neutros, como cuáles, como siliconas neutras. Y entre marco y vidrio yo podría utilizar sencillamente una silicona acética. Básicamente la diferencia está en la forma de secado que tiene la silicona neutra contra la silicona acética. La silicona acética libera unos solventes al aire, se habrán dado cuenta cuando instalan un sello en silicona acética que tiene un olor característico, un olor particular. Y cuando instalamos una silicona neutra, de curado neutro, estos olores no se desprenden porque sencillamente no se está liberando al ambiente un solvente. Esa es la diferencia entre una silicona neutra y una acética. Básicamente el precio lo encontraremos también allí. Entonces, entre marco y muro se recomiendan siempre sellos neutros, sellos que no liberen solventes al ambiente cuando inician su proceso de secado en entrar en reacción con la humedad del ambiente. Y entre el marco y el vidrio yo podría utilizar una silicona acética pues que esté diseñada para tener adherencia en los materiales en los que generalmente viene hecha la ventanería. Esto es para acabados en ventanería, digamos que, entre comillas, convencional. Y también podemos encontrar los sellos en poliuretano, Sikaflex, Sikaflex 1A Plus, dentro de la familia de sellos de Sika. Tal vez más adelante tendremos la oportunidad de hablar en otra charla tan importante como las que se están organizando con Fabio sobre la familia de sellos de Sika. Sika tiene una gran familia y Sikaflex hace referencia a un apellido que se caracteriza con un nombre. Entonces podemos encontrar por lo menos 10 referencias de Sikaflex y a veces se cree pues que todas funcionan de la misma manera. Sin embargo, pues cada una tiene una característica bastante particular. El más conocido es el Sikaflex 1A Plus, que tiene una gran capacidad de movimiento, es un sello 100% poliuretano. Vamos a ver un video sobre la aplicación de la silicona, Sikacil C, la silicona neutra, para que veamos pues que es muy sencillo aplicarse cómo se instala el cordón. Vemos que en estas siliconas neutras de nuevo no se libera solvente al ambiente y esto permite que se pueda instalar entre un muro y un marco. Muy bajito el sonido, ingeniero. Señor, Está muy bajo el sonido. sigue bajo el sonido. Listo, voy a subirle un poco más. A ver. Ok, ahí está bien. Mejoró. Listo, entonces vimos la aplicación de una silicona. Y de nuevo, todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido una preparación del sustrato para instalar
el hidrófugo, que es el producto que va a generar la barrera impermeable. ¿Qué sucede y por qué se generan manchas en la fachada? Sales. No sé si han tenido la oportunidad de verlo en alguna postventa o tal vez en el edificio, en el conjunto en el que viven. Generalmente, con el paso del tiempo, a veces nos encontramos con que salen unas pequeñas fluorescencias, unas pequeñas manchas blancas en el ladrillo, sobre todo en ladrillos tipo prisma y que son muy porosos. Generalmente, este tipo de problemas se da porque queda humedad atrapada en los poros del ladrillo que reaccionan sacando restos de las arcillas del ladrillo y al encontrarse con el Zika transparente terminan generando o formando estas sales. Entonces, desde Zika siempre recomendamos nosotros antes de instalar el hidrófugo, y ya haremos un ejemplo en el que se entienda más fácil cómo es que la humedad empieza a salir porque queda atrapada. Desde Zika siempre recomendamos nosotros tener humedades menores al 4%. Veremos en fachadas más adelante que esto es muy importante para evitar que estas humedades atrapadas nos generen problemas. Entonces en fachadas sucede lo mismo. Y tenemos dos tipos de pruebas para evaluar la humedad de la fachada. Un ensayo, que es el ensayo de transmisión de vapor, que se hace con una lámina de polietileno de 50 centímetros por 50 centímetros. Es una prueba que ya está estandarizada con una norma internacional en la que se adhiere esta lámina, se sella completamente el perímetro y damos un tiempo de 16 horas para evaluar si dentro de la lámina se ha condensado vapor. Y con esto podremos determinar pues, el porcentaje de humedad que se encuentra en esa zona. Por otra parte, tenemos un medidor, un equipo que tiene un sensor que es bien conocido como Tramex, su nombre genérico pues es un higrómetro, y se coloca sobre la superficie en la que yo quiero determinar pues la humedad que tiene esa superficie. Zika cuenta con este equipo, generalmente se utiliza en impermeabilizaciones pues de alta especificación, donde se requiere una sensibilidad más alta para determinar el porcentaje de humedad en la superficie. Es un equipo que está alrededor de los 3-4 millones de pesos más o menos. Muy sencillo, solo se prende con el botón, se coloca en la superficie y la aguja que ustedes ven en el equipito, ahí hay digamos que unas líneas marcadas, esos numeritos hacen referencia al porcentaje de humedad. La aguja sencillamente nos va a marcar qué porcentaje de humedad tiene la superficie en donde yo estoy colocando el equipo. Después de que verificamos que la humedad sea menor al 4% y dirán ustedes, bueno, en Bogotá, ¿cómo hacemos? Porque llueve muchísimo y cada día llueve más. Y respondiendo un poco, sería pensar en que los hidrófugos pues no podían instalarse en una ciudad como la nuestra, e incluso en otras zonas donde hay mayor humedad del país. Y resulta que el Zika transparente es uno de los productos estrella de Zika, es uno de los que más se vende. Es el hidrófugo más utilizado en todo el país. Entonces, en la ficha técnica encontrará uno que se requieren mínimo 3 días de secado de la superficie para hacer la instalación del producto. Contamos con hidrófugos base agua y también hidrófugos base solvente. ¿Cuál es la diferencia? El hidrófugo base agua me permite un tiempo de secado de 1 día, a diferencia del base solvente que es de 3 días. La diferencia también está en la instalación, en las capas que se utilizan. El Zika transparente es un hidrófugo base solvente. La palabra hidrófugo se refiere a un producto químico que repele el agua. Sencillamente eso es un hidrófugo. Entonces nuestro hidrófugo estrella es el Zika transparente 10 años. Un hidrófugo base solvente que penetra en los poros del ladrillo y lo que hace es generar una barrera para que cuando caiga el agua no entre y no pase a través del ladrillo. También protege la boquilla. Sin embargo, la boquilla, al ser tan porosa, si no se hace una recuperación, como lo vimos anteriormente, un emboquillado, entonces tendríamos que aplicar muchísimas capas de producto para que la boquilla pase la prueba, que más adelante vamos a ver cuál es. ¿Cómo se aplica el hidrófugo? Seguramente ustedes han tenido la posibilidad de instalarlo con rodillo, con brocha, con airless, con aspersor, el mal llamado cacor, como se conoce en este medio.
Entonces, hay diferentes formas de instalarlo. ¿Cuál es mejor? Depende del tipo de proyecto, depende del tipo de operario que se esté descolgando. Lo importante es saber que tenemos posibilidades en base agua, en base solvente. El olor característico del cicatransparente de base solvente es bien interesante. El base agua ya no lo tiene. Esto nos permite utilizarlo entonces en espacios confinados, donde la seguridad del operario que se está descolgando para hacer la impermeabilización es muy importante. A modo de también historia, en algún proyecto sucedió que se descolgó el operario que está haciendo la impermeabilización, lo hicieron con un cicatransparente. Cuando llegó al fondo del vacío, pues sencillamente el olor era tan fuerte que se desmayó el operario. Tuvieron que subirlo rápidamente, un tema pues bastante complejo. Afortunadamente pudo pasar sin ningún problema. Entonces es importante evaluar siempre y pensar también en la seguridad de nuestros trabajadores y también pues en la seguridad de la persona que está haciendo el trabajo. De nuevo, los dos funcionan muy bien. El cicatransparente de diseño es el que se ha utilizado pues por mucho tiempo, y el base agua es una innovación que se sacó hace algunos años, precisamente buscando, uno, ser más ecológico, dos, permitirse instalar en espacios pues confinados. Por último, la limpieza de los vidrios, que termina siendo pues un plus, digamos que en la obra nueva y en el mantenimiento. Entonces aquí vemos un resumen rápido de todo el proceso de impermeabilización del que estuvimos hablando. En mantenimiento van las actas de vecindad, es una revisión rápida de cómo se encuentra la zona y de información a los dueños de los apartamentos o arrendatarios. Vamos con reparaciones requeridas, vamos con el emboquillado, vamos con el lavado con nuestro rince y luego sigue el hidrofugado. Nos damos cuenta que antes de impermeabilizar hay una serie de procesos preliminares para llegar a esa impermeabilización. De nuevo, todos los sistemas de SICA tienen siempre esa recomendación preliminar en los sustratos, sea una cubierta, sea una fachada, sea una jardinera, siempre habrá unos procesos preliminares de adecuación de la superficie para que se logre un buen acabado. Dentro de la dosificación encontramos dosificaciones a dos manos de 0.3 kilos por metro cuadrado. Con esto determinamos los rendimientos del producto para poder saber pues cuánto nos vamos a gastar. Habrán ladrillos que son más porosos que otros y que podrán entonces consumir una mayor cantidad de producto. Vamos entonces a las pruebas. Es importante siempre hacer pruebas. Con las pruebas que determinamos que todos los procedimientos anteriores se hicieron de una forma correcta. Existen dos tipos de pruebas. Tal vez la más conocida es la prueba de perlado, que la habremos visto en diferentes valoraciones de acabados en fachadas. Sencillamente la prueba de perlado es una prueba que busca imitar el rocío que genera la lluvia. Se puede hacer con una manguera. Y lo que buscamos observar en la zona es un efecto perlado. Básicamente es una reducción de la tensión superficial por el hidrófugo en esa zona y por eso se forman esas goticas de agua lluvia. ¿Qué nos dice la prueba del efecto perlado? Nos dice que ahí, en donde hicimos la prueba y si se formó el perlado, existe algo de hidrófugo. ¿Cuántas capas? No sabemos. ¿Qué cantidad? Tampoco sabemos. Solo sabemos que ahí existe hidrófugo y que se ha instalado un protector de impermeabilización para la fachada. Sin embargo, es una prueba que no me ayuda a determinar más allá si la cantidad que se aplicó fue la necesaria para generar una correcta barrera impermeable. Adicionalmente, el efecto perlado desaparece después de 6 meses. Por diferentes interacciones entre la capa final del hidrófugo con el ambiente. Por eso si yo voy después de 6 meses o un año y hago la prueba del efecto perlado, seguramente no voy a ver el perlado. Pero eso no quiere decir que en esa zona no exista hidrófugo. Y entonces por esto siempre se recomienda hacer la prueba de la pipeta de Karsten. El señor que se la inventó tenía este apellido, lo puso así a la prueba y básicamente consiste
en una pipeta que tiene una escala hasta 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, que lo que busca es generar una una columna de presión para poder evaluar la barrera impermeable en la zona. Es decir, yo pego la pipeta, la cargo de agua, la pipeta, si ustedes se dan cuenta, es un cilindro de un material y abajo termina con una parte más ancha. Esa parte más ancha va completamente adherida a la zona. Esa parte ancha interactúa con el ladrillo, es decir, cuando yo le pongo agua, el agua queda en contacto con el ladrillo. Si el ladrillo absorbe el agua, ¿qué quiere decir? Que no tiene la cantidad suficiente de producto impermeabilizante para evitar que el agua pase. Y sucede lo mismo en la boquilla. Si yo hago la prueba, pego la pipeta en la boquilla y la boquilla absorbe el agua, quiere decir que no tiene una cantidad suficiente de producto impermeabilizante que genere la barrera y evite que el agua pase. Entonces, en eso consiste la prueba de pipeta de Karsten. Se llama prueba de penetración de pipetas de Karsten. Lo que se busca es someter una zona del ladrillo a la presión con la que podría llegar la lluvia. Por eso es una pipeta que tiene una columna de agua. Si el ladrillo absorbe el agua, quiere decir que no tiene la barrera suficiente impermeable para evitar el paso del agua y que cuando va a llover, pues el agua que caiga ahí va a ser absorbida y seguramente a través de los poros del ladrillo va a atravesar hasta la parte de atrás y me va a generar humedades, desprendimientos en el pañete, en el estuco y en la pintura. Por eso siempre se recomienda hacer las pruebas. Entonces vamos a ver un video en una obra nueva. Fíjense que esto fue una obra que ni siquiera había entregado el apartamento. Y se hizo la prueba para generar una valoración en la boquilla y determinar si esa zona tenía la cantidad suficiente de cicatransparente 10. Hicimos la prueba en el ladrillo y luego hicimos la prueba entre el ladrillo y la boquilla. Aquí está el video de la prueba entre el ladrillo y la boquilla. Prueba de pipetas de Karsten, prueba 2, se hace la prueba sobre ladrillo y mortero de pega, se observa cómo el mortero está absorbiendo toda el agua. Es probable que esto se deba a que la pega no tenga aditivo impermeabilizante. Listo, entonces si nos fijamos en la pipeta, vemos entonces, ya aquí a rayar un momento, vemos aquí, esta es la parte de, acá lo vemos, la parte del aforo. Deberíamos siempre llenar de agua hasta el aforo y luego la prueba dice que debemos esperar 22 minutos en promedio para que el agua pueda ejercer una presión en ese punto y saber si se absorbe o no se absorbe. En este video vemos que sin esperar los 22 minutos el agua empieza a absorber directamente y a pasar derecho a través de la boquilla. Hicimos la prueba también en el ladrillo nos dimos cuenta de que el agua no pasaba. Entonces aquí baja derecho y la boquilla absorbe completamente el agua. Entonces esto nos indicó en ese momento en el que ni siquiera se había entregado el apartamento que seguramente cuando se mezcló el mortero de pega que se hizo en obra no se agregó un producto plastificante e impermeabilizante para ese mortero. Entonces por eso es tan importante siempre tener en cuenta estas recomendaciones, utilizar la tecnología de los aditivos. El Zika 1 es un aditivo impermeabilizante integral para morteros. Entonces si hubieran puesto Zika 1 en ese momento hubiera salido más costoso que poner otras 2 capas de Zika transparente para generar esa barrera impermeable en la boquilla y no tener problemas. Entonces, siempre al final del día, el análisis que debemos hacer es a largo plazo, ¿cuál tecnología me ayuda a generar un mayor tiempo de usabilidad en la zona sin necesidad de hacer un mantenimiento preventivo?
Bueno, entonces vamos a ver otro video rápidamente. Esto fue en una obra nueva, ahora les voy a mostrar un video de un proyecto de mantenimiento, un conjunto que llevaba 15 años y se estaba haciendo la etapa de consultoría para determinar la cantidad de capas de cicatransparente que deberíamos colocar en la fachada. La pipeta de penetración de agua. Vemos cómo el nivel de agua está descendiendo. Este video no arranca desde el aforo porque no se alcanza a iniciar el video cuando el nivel ya está descendiendo completamente. Se observa que el nivel ha llegado hasta su punto más mínimo sin tener ningún tipo de... Entonces en este video vemos de frente la pipeta y se ve que al fondo hay un espacio. Eso es lo que buscábamos nosotros con esta prueba, que el agua esté en contacto directamente con el ladrillo. Y esa es la finalidad de la prueba. Poner entonces con un punto a presión una columna de agua, evaluar si tiene la cantidad suficiente de barrera impermeable. ¿Qué sucedió en esta prueba? Sencillamente, si alcanzamos a ver, los ladrillos que están en el video están muy fisurados. Esto porque se da por el paso del tiempo, por diferentes factores, exposición a intemperie, por no tener una protección adecuada. Como les cuento, después de 15 años el conjunto decidió hacer la intervención y la impermeabilización de esta fachada. Cuando ya el ladrillo está muy fisurado, ¿qué sucede? Que el producto penetra por las fisuras y tendríamos que aplicar muchísima cantidad de producto para que generar la barrera impermeable. Por esto la recomendación siempre es no dejar en las copropiedades pasar tanto tiempo, porque se nos convierte luego en un problema más grande y más difícil de solucionar si no se hacen los mantenimientos preventivos. Entonces, con eso terminamos fachadas en mampostería. Rápidamente hablaremos de fachadas en pintura. El procedimiento es muy similar. Necesitamos hacer resanes de fisuras, de grietas, necesitamos hacer un lavado preliminar. Ya el lavado no se hace con un ácido, con un rinse, se hace con un desengrasante, que es un producto diseñado pues especialmente para retirar la suciedad y que limpia de una forma diferente a la de los ácidos. Porque aquí en los acabados en pinturas, pues si colocáramos un ácido terminaríamos desgastando esa capa protectora, sea Carraplas, sea Graniplas o estuco para exteriores que se ha colocado. Dentro de los trabajos generales interiores o exteriores, contamos con el estuco acrílico. Es un estuco acrílico que tiene una carga de resinas acrílicas diseñadas especialmente para intemperie. Sin embargo, siempre debe ir recubierta con una pintura para exteriores. En las fisuras y en las grietas, los tratamientos que recomendamos nosotros son tratamientos con sellos acrílicos. Generalmente se recomiendan sellos en poliuretano. Básicamente la diferencia está en que los sellos acrílicos son más fáciles de pintar, reciben más fácil la pintura. Nosotros tenemos un sello muy particular que se llama Sikazil 119 Sismo. Aquí más adelante se los mostraré. Es un sello que cumple norma NSR10, norma sismo resistente, que fue diseñado para las dilataciones entre elementos estructurales y no estructurales. ¿Como cuáles? Como las losas de concreto de los entrepisos y los muros en ladrillo de arcilla o ladrillo de cemento. Sin embargo, tiene un uso particular en la reparación de fisuras en fachadas de este tipo porque se deja pintar. Se darán cuenta algunos maestros en algunas reparaciones, incluso los ingenieros que hayan hecho en fachadas en pañete o en Graniplas, que al poner Sikaflex u otro elemento queda el mapa, queda marcada la reparación. Con los sellos acrílicos, sobre todo el que les menciono, del Sikazil 119 Sismo, permite jugar y mimetizar esa reparación. ¿Por qué? Porque pues con el paso del tiempo, si tenemos una reparación, que básicamente es una actividad nueva, a la pintura, al pañete que ya teníamos, se va a marcar, se va a ver.
Entonces, en ese caso se recomienda hacer esta reparación. Vamos a ver el video de uno de los usos de este producto que tiene un porcentaje de flexibilidad del 20% y que además es base acrílica y cumple norma NSR10. Bueno, muy bien. Entonces, es un producto nuevo, bastante interesante, como les cuento. Tiene varias aplicaciones aparte del que vimos en el video. Lo más interesante del sello es que cumple norma NSR10 y permite entonces generar una pequeña flexibilidad y ser resistente a intemperies, características que pocos sellos acrílicos tienen. Ya para terminar, estos son los recubrimientos con los que cuenta Sika. Y aquí una noticia interesante: Sika tiene pinturas para exteriores hace más de 25 años. Desafortunadamente, y tal vez por falta de publicidad y marketing, no son muy conocidas. El Sika Color C es la pintura de Sika, digamos, tipo coraza, como se menciona en el mercado. Es una pintura con altas cargas acrílicas que permite generar unas resistencias a intemperie bastante buenas. Proyectos de referencia: la Torre Colpatria, el edificio de IBM ubicado en la calle 100 con Suba, y así como esos otros muchos conjuntos que han sido impermeabilizados con nuestras pinturas. Además tenemos un acabado que se llama Sika Wall 401, es un acabado texturizado que tiene grandes resistencias a intemperie y nos da texturas similares a las del Carraplas. Digamos que la textura depende del rodillo que se utilice, pero en general nos da unos acabados muy interesantes. Con esto entonces les menciono que colores diferentes manejamos de línea. Sin embargo, en caso de ser requerido un color especial con unos consumos mínimos y unas formulaciones, nosotros tenemos la capacidad de sacar casi que cualquier tono. Termino diciéndoles entonces que los factores que afectan las durabilidades en todos los procesos de impermeabilización son más o menos estos. Y la gran mayoría, como ustedes ven en la torta, lo que más rellena el espacio gris está relacionado un poco con la aplicación. Por eso nos enfocamos tanto en dar capacitaciones de aplicación. Nosotros contamos
con brigadas maestras en los proyectos nuevos, contamos con capacitaciones del SENA. Desafortunadamente la pandemia no nos ha dejado interactuar tanto en la presencialidad, pero hemos buscado las formas de hacer charlas virtuales, como ya lo vemos, de mostrar videos de cómo se hace la instalación, y diferentes herramientas didácticas que nos ayudan a que la persona que está haciendo la instalación tenga los conocimientos necesarios para hacer una buena instalación y evitar tener postventas. Al final del día, lo peor que uno puede tener en cualquier trabajo, sea como dueño de la empresa, sea como contratista, sea como persona que está aplicando el producto, sea como interventor, es tener una postventa, porque nos quita tiempo a todos, nos quita tiempo de trabajo, y el tiempo es oro y no se puede recuperar. Entonces, si hacemos las cosas bien desde el principio, si contamos con la ayuda de SICA, nosotros tenemos una gran fuerza de asesores, tanto en ferreterías, como en proyectos de mantenimiento, como en proyectos de obra nueva, como en proyectos de especificación. Intentamos llegar a todas las etapas en donde sabemos que es importante contar con un acompañamiento de calidad para que ustedes puedan generar una mayor confianza también con sus clientes, con las personas a las que les están haciendo el trabajo. Y eso es lo que buscamos siempre día a día. Más allá de vender un producto, lo que generamos siempre es una relación de confianza, de que estén seguros de que con SICA tienen un gran respaldo de una gran compañía, con 69 años en Colombia, con 120 años en el mundo, con presencia en más de 110 países y en total 17,000 colaboradores, pues que están detrás de una marca que quiere que las cosas salgan bien. Y por eso es que nosotros los acompañamos siempre. Muchísimas gracias y